mi primer amor. Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo en el nombre de Cristo te damos gracias por tu gran amor y por tu infinita misericordia, Señor. Amén y amén. Bye. Entonces, en la clase de hoy, hermanos, tienen por título, y creo que lo tienen ustedes ahí, ¿verdad? En la segunda unidad, la deidad de Cristo, y tenemos una lectura en Apocalipsis 19 del versículo 11 al versículo 16. Vamos a buscar esa lectura, hermanos, por favor. 19. Apocalipsis 19 del verso 11 al verso 16. Amén. Amén. El último libro. El último libro, amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Bueno, entonces leemos la palabra del Señor conforme está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre, hermanos? Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces sabemos que esta es una visión que tiene Juan acerca de Jesucristo, ¿verdad? Cuando venga una vez más por su pueblo. Y tenemos otra que no la tienen ahí ustedes, pero si la quieren buscar, hermanos, está en Mateo 16:16. Si la quieren anotar también, me gustaría que leyéramos ese versículo, hermanos. Amén. Mateo 16:16. ¿Alguien que pudiera leer Mateo 16:16? A ver qué dice, hermano. Respondió Simón Pedro Ajá. y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Si recordamos, ahí el Señor les hace una pregunta a sus discípulos, ¿verdad? El Señor les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta. Y ellos le dan varios conceptos, ¿verdad? O ideas que la gente tenía acerca de quién era Jesús o quién era Jesús, ¿verdad? Y el Señor les dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro sale y le dice, ¿verdad? Él le responde: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, le dice, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, ¿verdad? Bienaventurado Pedro, le dice, ¿verdad? En el versículo 17, entonces el Señor le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene un versículo, ¿verdad?, que se ha malinterpretado mucho, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál era la roca ahí de la que está hablando Jesús? La revelación que había tenido Pedro. Donde dice, ¿verdad?, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién era la roca? Cristo. ¿Qué es? Pedro le dice: tú eres el Cristo. ¿Quién? El Hijo del Dios viviente. Entonces la iglesia no está fundada en Pedro. La iglesia está fundada en la verdad que Pedro recibió, que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Por tanto, Él es el fundamento de toda iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en estas unidades que vienen. En estas dos unidades vamos a ver algunas verdades fundamentales que todo líder o todo cristiano debe de conocer. Si yo le preguntara a usted cuál es una verdad fundamental del Evangelio, ¿cuál me podría decir?
Una verdad fundamental del Evangelio, en la que los cristianos creemos. Que solo en Cristo hay salvación. Que solo en Cristo hay salvación. ¿Qué otra verdad fundamental hay, hermanos? ¿Es el camino y la verdad? Que Él es el camino y la verdad. Jesús es hijo de Dios. De que Jesús es hijo de Dios. ¿Qué más? Porque hay verdades fundamentales, hermanos, que como cristianos nosotros tenemos que conocer. Que Dios se manifiesta sobre tres, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, que ¿verdad? Pero La que es un Trinidad. mismo Dios. ¿no? Pero que es un mismo Dios. Entonces esas son verdades fundamentales, ¿verdad? Y bueno, me imagino que algunos de ustedes han escuchado acerca de la reforma, ¿verdad? Que hizo Martín Lutero, ¿sí? De la iglesia. Y él dijo ahí 5 verdades fundamentales sobre las que toda iglesia debería de fundamentarse. Hay 5, esas se llaman 5 solas. Y él dijo, la primera es solo la Escritura. Entonces, una verdad fundamental para el cristiano es que la palabra de Dios, la Biblia que nosotros tenemos, contiene la verdad absoluta y es nuestra regla máxima de autoridad. ¿Ok? La segunda es que es solo por fe. La salvación se obtiene por la fe, ¿verdad? No hay más. Una iglesia que diga que la salvación se obtiene por cualquier otro medio que no sea la fe, no es una iglesia basada en lo que la palabra del Señor dice. Solo por Cristo. Solo por la tercera. Esa es la tercera. Entonces, una es solo la Escritura. La Escritura es nuestra regla máxima de autoridad. La salvación la obtenemos solo por fe, solamente por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que su sangre dice que es suficiente para perdonar nuestros pecados. La número 4 es que es solo por gracia. La salvación es por gracia. No hay obras que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. Y la número 5 es que solo a Dios se da gloria. Esas son las 5 solas que él dijo, ¿verdad? Toda iglesia o todo cristiano debe creer en estos 5 argumentos. 1, que la Biblia, solo la Escritura, ¿verdad? Es la máxima regla de autoridad. Número 2, que la salvación la obtenemos solamente por fe, ¿verdad? Número 3, que fue solo por el sacrificio de Cristo, que se obtiene solamente por gracia. Y número 5, que solamente a Dios se le debe de dar gloria. Entonces, esas son cosas, hermanos, que nosotros como cristianos, o no sé si ya lo habían copiado, hermanos, perdón, ¿sí? Faltan los hermanos que acaban de venir. Oh, Tal vez ellos los quieren tener lo vamos a dejar un ratito. para... Porque ellos es ahora. Ahorita se los escribo otra vez, hermano. Para debatir ahí en la calle. Solo por gracia. Gracias. Para debatir. Y solo por a Dios sea da la gloria. Como yo que digo, porque tenemos que saberlas. ¿Verdad? O sea, la gloria. Entonces, estas son 5, en las empresas aquí les llaman core values, ¿verdad? Son 5 valores que son fundamentales para cualquier cristiano. Creer, y cualquier iglesia que se diga cristiana, y diga, por ejemplo, sí, nosotros tenemos la Biblia, pero a la par vamos a utilizar este otro libro. Esa ya no es una iglesia cristiana, eso muy probablemente ya se convirtió en una secta, ¿verdad? Como los adventistas. Los adventistas tienen la Biblia, pero aparte tienen los escritos de Elena G. de White, que ella fue la que fundó a los adventistas. Entonces ellos dicen, la Biblia dice esto, y nuestra hermana Elena G. de White decía esto. Entonces ellos leen así. Leamos, dice por ejemplo, Proverbios 3:18, y vayamos a escritos no sé qué, y lo leen paralelo.
Y no, y para nosotros, solo la Biblia, solo la Escritura, ahí está todo. Solo por fe. La salvación solo la obtenemos por fe. Los testigos de Jehová también tienen el de ellos, ¿no? Tienen el de José Smith. No. Sí. No, ellos son... Esos son los mormones. Los mormones son los de José Smith. Los testigos de Jehová son los de Moroni. ¿Verdad? No. El Moroni también es el mismo, el ángel que está ahí. El ángel Moroni. Los testigos de Jehová, ahorita se me olvidó el Sí, nombre de ellos, también pero tienen su fundador. ellos tienen su fundador, ajá, y ellos tienen también su libro que lo usan como paralelo a la escritura, ¿verdad? Entonces, por eso estas supuestas iglesias, aunque predican de Cristo, ¿verdad? Pero no son iglesias completamente cristianas porque se han convertido en una secta. Luego, solo por Cristo, el sacrificio de Cristo y su sangre fue suficiente para la redención. Es por gracia. No hay obras que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación, porque en el tiempo que Martín Lutero hizo la reforma, se estaban vendiendo unas cosas que se llamaban indulgencias. No sé si alguien sabe qué es eso, una indulgencia. ¿O han escuchado acerca de las indulgencias? Se vendían, dicen. Vendían indulgencias. Vendían perdón de pecado, algo así. Algo así, ajá, le daban un papel a usted, el cura o el sacerdote firmado, donde decía que ya usted había comprado 10 indulgencias o 20 indulgencias, y cada indulgencia valía, ¿qué? 50, 100 pesos en ese tiempo. Pero entonces la gente tenía el hecho de cuando morían, que les echaran su papelito firmado ahí. Entonces cuando llegaban al infierno, ellos no tenían por qué estar ahí, porque habían comprado su indulgencia. O sea, ellos habían sido indultados en vida de sus pecados, ya habían pagado ellos, y entonces ya tenían que entrar al cielo, o su tiempo en el purgatorio era menos. Entonces eso era lo que Martín Lutero peleaba. Le decía, ¿cómo van a decirle ustedes a la gente eso? Y era solo para Dinero. enriquecerse, ¿verdad? Vendían que las lágrimas de María, vendían los clavos de la cruz de Cristo. ¿Otra espada de su reino? Es similar, pero eso fue, hermano, fue allá por el año 1500 algo, ¿verdad? Cuando Martín Lutero estuvo en esta pelea fuerte con la Iglesia Católica, ¿verdad? Y luego él dice, solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque se le daba mucha gloria al Papa. En ese tiempo fue que el papado recibió tanta gloria y decían que el Papa era Dios y no había nadie más, ¿verdad? Aparte de él. Entonces dicen, no, este es un hombre pecador igual que yo. ¿Cómo es que usted? Entonces por eso Martín Lutero dice, para alguien que al leer la Biblia, el Nuevo Testamento y entender, él dice, no, esta es la realidad. Y aunque él llegó y clavó 75 tesis, ¿verdad? Un 31 de octubre, en una iglesia en Alemania, y él dijo, vaya, entonces alguien que venga y me debata esas 75 tesis. Nadie quiso, y lo que hicieron fue que lo llamaron en secreto para matarlo. Es una historia bien interesante la de él, hermanos, pero les pregunto porque la clase de hoy es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana. La deidad de Cristo es algo fundamental que nosotros como hijos de Dios debemos no solo de creer, sino que lo debemos de entender. Entonces, si yo le preguntara a ustedes, antes de darle los conceptos que tenemos aquí, ¿qué es deidad, hermanos? ¿Qué creen ustedes que es deidad? ¿O qué significa la palabra deidad? Ser divino. Es un ser divino. Porque ya usted Ah. lo escribió de ahí. Ajá. En la esencia o naturaleza de un ser. Personajes. Ok. Mira, aquí les vamos a dar 3 definiciones. Ponga, hermano, por favor, hermano Nelson. Bueno, la primera que van a copiar ahí en su material, ¿verdad? La número 1 es ser divino o esencia divina. Escriben eso, por favor, hermano, en el número 1. Esas son definiciones de la palabra deidad. Ser divino o esencia divina. Número 2. Personaje sobrenatural al que se le rinde culto. Personaje sobrenatural al que se le rinde culto. Personaje sobrenatural al que se le rinde culto. Y número 3, naturaleza propia de Dios. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? 3 definiciones de lo que es la palabra deidad.
En primer lugar, es un ser divino, cualquiera, o que tiene una esencia divina. Por ejemplo, las religiones que son politeístas, ¿verdad? Tienen muchas divinidades. Porque tienen varios dioses. Tienen muchos dioses, o sea, hay muchos seres que son divinos o que tienen una esencia divina. Por eso son religiones politeístas, ¿verdad? Poli, muchos, teos, Dios. Nosotros somos monoteístas. Mono, uno, teos, Dios. ¿Ok? Nosotros creemos en un solo Dios, ¿verdad? ¿Sí? Que es Jehová de los ejércitos. ¿Ok? No tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Que a San Fulano, San Mengano, San Sultano. O no tenemos, por ejemplo, que el cocodrilo es para tal cosa y la vaca es para tal cosa y el sol es para tal otra cosa y la luna y la lluvia y todo eso. Esas religiones politeístas tienen muchas deidades. O sea que los católicos son Politeístas. Aunque ellos no lo quieran aceptar. Pero le rinden adoración y culto. Porque desde el momento en el que usted va y le prende una velita a una imagen, le está rindiendo un tipo de adoración o un culto. Y por eso es cuando dicen personaje sobrenatural al que se le rinde culto, yo por ejemplo no soy mucho de decir vamos al culto, porque un culto es para cualquier Dios y nosotros no le vamos a rendir adoración a cualquier Dios, nosotros le vamos a rendir adoración al único y verdadero Dios. Pero hemos tomado, porque en un versículo dice, ¿verdad?, que es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Entonces como que la Biblia respalda que le digamos que es culto a Dios. Y pues sí, porque es una adoración que se le rinde a ese ser sobrenatural y es la naturaleza propia de Dios. Vamos a leer ahí, hermanos. ¿Alguna pregunta ahí, hermanos, dónde estamos? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Dice, la palabra deidad se encuentra en 2 versículos del Nuevo Testamento solamente, ¿verdad? Los cuales son Romanos 1:20 y Colosenses 2:9. ¿Alguien pudiera ayudarme con esos, por favor? Romanos 1:20. ¿Usted lo tiene ya, hermano, en eso? Léalo, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Entonces ahí dice, ¿verdad? Porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es Él ahí? Dios. Dios, porque ahí está hablando de la creación, las cosas invisibles de Él, de Dios, dice, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Su eterno poder y deidad. Entonces viendo ahí, ¿verdad? Su naturaleza de Dios, lo que no vemos de Él, dice que se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de qué cosas, dice ahí, hermanos, de las cosas hechas, lo que ya Él creó. O sea, si hablamos de un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, ¿usted lo cree? Amén, así es. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en un Dios de orden cuando el mar tiene un límite? No se puede salir de ahí. Si miramos los bosques, ¿verdad que en los bosques los árboles no están todos así? ¿Y quién sembró esos árboles tan ordenados? Dios. Los animales están creados en un orden, hasta para que sean alimento para otros. Dios lo creó en un orden. Entonces lo que es invisible de lo que nos cuesta tanto entender es claramente entendible por medio de las cosas hechas. De manera que ninguno de nosotros vamos a tener excusa de decir que Dios no existe, porque hay algo que se llama la revelación natural de Dios. Y esa revelación natural de Dios significa que Él se revela a nosotros por medio de la naturaleza de lo que Él creó. Dice que Él dijo, hagamos al hombre, ¿cómo? A imagen y semejanza de Él. Vamos a ver un poquito más de eso ahí adelante. ¿De qué dice Colosenses 2:9, hermanos? Porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, porque en Él, y ahí sí está hablando de Cristo, ¿verdad? En Él dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, por eso hablamos de la deidad de Cristo. Él es un ser que es divino. Incluso el nombre Cristo, hermanos,
porque por eso le dije que leéramos Mateo, porque Pedro le dice, he aquí tú eres el Cristo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Cristo? Mesías. Enviado. Es una palabra griega que significa enviado y es como un sinónimo de Mesías, que es la palabra judía. Entonces a él les decían Yeshua ha-Mesías y los griegos le decían el Cristo. El nombre de Jesucristo se viene a unir después de su resurrección, cuando todo se confirma quién era él. Pero no es que él se llamaba Jesucristo, él se llamaba Jesús. El Cristo. Cristo es un calificativo del nombre de Jesús. Entonces decimos nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese no era el nombre de él, ese es un calificativo que lleva el nombre de Jesús. Jesús, el enviado de Dios. Jesús, el mensajero de Dios, el ungido de Dios. Entonces, mi Salvador es Jesucristo, es Jesús, el ungido de Dios. ¿Verdad? El Cristo es un calificativo, ¿sí, hermano Carlos? Hermano, entonces, una persona enviada es un Cristo. Porque estoy diciendo que son muchos Cristos. Y también hablaba la palabra que tengan cuidado con los falsos Cristos. O sea, entonces quiere decir que si hay falsos Cristos. En la raíz de la palabra, sí. Ajá, claro, obviamente. En la raíz de la palabra. No estamos hablando, pues sabemos que solamente un Cristo. Pero si Pablo, si en la escritura le dice que tengan cuidado porque en los últimos tiempos vendrían muchos Cristos, o sea, falsos pero enviados. O sea, entonces quiere decir, pero si hay falsos, hay verdaderos. Claro, el único verdadero enviado de Dios fue Jesús, el Cristo. Ajá. Fue el único. Por eso, pero hablando, usted lo está separando, ¿verdad? Y Sí. eso yo lo entiendo. Pero digamos, si cuando la escritura habla de que hay falsos cristos, automáticamente hay verdaderos. Pero si la tomamos, o sea, porque si hay un falso, tiene que haber un verdadero, ¿no? Claro, pero no se refiere, a eso no se refiere a que, o sea, van a haber muchos Cristos porque hay uno solo Salvador. Sí, pero claro. La palabra Cristo, usted lo dijo, es enviado. Cristo es enviado, eso significa ungido, ¿verdad? Ungido. Entonces, por eso es que Pedro le dice, tú eres el Cristo. O sea, tú eres el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Por eso le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el que Él envió. El único, ¿verdad? No hay más Cristos. Hay falsos que se pueden tomar. Porque, por ejemplo, en realidad la palabra que se usa para enviado o mensajero es apóstol. Apóstol, eso significa enviado o mensajero. ¿Verdad? Un apóstol es un enviado. Pero Cristo, si alguien se toma, por ejemplo, si usted va a Grecia, hay mucha gente que se llama Cristos. Un jefe que yo tenía se llamaba Yorgos Cristos. Porque para ellos es un nombre como José o como Juan, es un nombre popular. Nosotros le hemos dado esa connotación por lo que conocemos de él en la Biblia. Pero como le digo, esto es un calificativo para él. O fue un calificativo que se vino a unir con su nombre cuando él resucitó y se vio que todas las palabras que él había dicho eran verdad. Y era el único capaz de hacer lo que vamos a ver aquí en la clase. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí, hermano? Lo que no queremos es confundirnos. Está bien que le llamamos Jesucristo, ¿ok? Está bien. Lo único que les quiero decir es qué significa la palabra y por qué se le une al nombre de Jesús. Y por qué tenemos nosotros ahora un Jesucristo. Seguimos confirmando que Él fue el enviado de Dios. Es el único. No hay más. ¿Verdad? Que vaya a Grecia para que encuentre todo lo que... Cabal. Dice... Aquí, bueno, yo tengo una Biblia hebrea y lo que usted dice. Tú eres el enviado. Entonces, mire, dice aquí, la palabra deidad, ¿verdad? Es una palabra griega que es Zeus, ¿verdad? La cual significa específicamente la divinidad suprema. En estos versículos de Romanos 1:20 y Colosenses 2:9, que dice deidad, se utilizó esta palabra griega, que es D-S-E-O-S. Y esa palabra significa divinidad suprema. O sea, la superior. Dice, figurativamente se aplicaba a un magistrado
y es original de un hebraísmo que implica muy Señor o Dios. Estas definiciones nos ayudan a entender que la palabra deidad implica autoridad, posición, dominio, respeto, reverencia y honor. La deidad de Cristo es una de las doctrinas fundamentales de toda iglesia cristiana, puesto que cada aspecto de la humanidad de Cristo, desde su nacimiento, desarrollo, ministerio, muerte y resurrección, son una de las enseñanzas fundamentales que han sostenido y sostienen a la iglesia hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a escribir ahí, hermanos. Ponga la siguiente diapositiva, hermano Nelson, por favor. Escribimos ahí en el espacio que tienen unas cuantas líneas. El hecho histórico de la manifestación de Cristo. El hecho histórico de la manifestación de Cristo es innegable. ¿Cómo? Tanto así que su nacimiento dividió la historia de la humanidad. Tanto así que su nacimiento dividió la historia de la humanidad y marcó el inicio de una oportunidad para la misericordia y el perdón para la creación. Marcó el inicio de una oportunidad para la misericordia y el perdón para la creación. Entonces lo vamos a leer todo otra vez. El hecho histórico de la manifestación de Cristo es innegable, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Ni los científicos, ni los historiadores, ni los arqueólogos, ni los, como le quiera llamar, ninguno niega que Cristo haya nacido. Aunque no crean en Dios, ellos saben que un día nació Jesucristo, que nació Jesús. Tanto así que su nacimiento dividió la historia de la humanidad, ¿verdad? Porque los años los contamos en antes de Cristo y después de Cristo. O sea que el nacimiento de él fue un hecho tan maravilloso, ¿verdad? Como un ser tan único y especial que partió la historia a la mitad. O no a la mitad, sino que la dividió. Que hay quienes dicen, bueno, el nacimiento de él fue 4 años antes del año 0 de nuestra era, porque si nos ponemos a hacer cuentas de quién estaba como emperador y que no sé qué, que no sé qué. Lo importante es que ese hecho tan trascendental marcó la historia de tal manera que la partió. Y ese momento, cuando él nace, marca el inicio de una oportunidad para la misericordia y el perdón para la creación. Porque antes de Cristo solo teníamos la ley. Y la ley solamente nos acusaba, ¿verdad? Por la ley era imposible salvarnos. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo unigénito, Juan 3:16, ¿verdad? Por amor lo manda para dar una oportunidad a la creación. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y perdón, que era una necesidad clara en toda la humanidad y sigue siendo hasta hoy en día. Todo ser humano necesita entender que necesita el perdón de sus pecados. Pero ese perdón no puede venir de otro hombre, sino de un ser que es divino, de alguien que es sobrenatural, que está fuera de nosotros, que nos creó, nos formó y que por lo tanto es digno él de recibir adoración. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Amén. Bueno, dice los evangelios, que son los libros que registran los hechos más relevantes de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, han sido calificados por la investigación moderna como escritos de carácter histórico, separándolos de cualquier documento o escrito que sea definido o considerado como una fábula o leyenda. Ya cualquiera que diga que la Biblia es un montón de historias, ¿verdad? O de fábulas, ya eso ya no es cierto, ya no existe. Se han probado tantas formas, ¿verdad? Los escritos que fueron rescatados donde se narra
todo el desarrollo del ministerio de Jesús, su vida y todo, que lo han probado que es algo ciertísimo. Las calles donde Él caminó, ahí están. Los lugares donde Él se paró, ahí están. El lugar donde Él murió, ahí está. Por lo tanto, no se puede decir, ¿verdad?, que es una leyenda, que alguien se la inventó. Eso es real y ha sido comprobado incluso por gente que ni cristiana es, que hasta son ateos. Incluso yo miraba la historia de un detective, no sé, creo que sale en una película eso, de un detective, y eso fue real, que aquí en los Estados Unidos, él se preocupó tanto o quiso meterse tanto que escribió un libro que se llama El Caso de Jesús. No sé si lo han visto ustedes eso. Y él dice que, y él lo llevaron incluso a un juicio a dar un testimonio. Y él dice, bueno, pero usted es cristiano, le dice el abogado, ¿verdad? Por eso usted defiende a Jesús de esa manera. Y le dice, no, le dice, cuando yo escribí este libro yo era ateo. Pero lo escribí pensando como detective. Porque él le dice, la Biblia tiene muchas incoherencias. Y le dice, es que eso es lógico. Le dice, si hay un crimen y usted pone a 5 testigos, los 5 no le van a decir lo mismo. Algunos van a olvidar un detalle, otros le van a agregar un poquito al otro, pero reunir las 5 historias completas le dan a usted la realidad de lo que pasó. Y eso es lo que es la Biblia, dice. Es un libro que en algunos omiten unos detalles, en otros los amplían más, y en otros los dan a conocer, pero uniéndolo todo nos da una realidad que hizo que mi corazón se interesara en este hombre del que habla este libro, de tal manera que yo ahora creo en él. Pero yo no era cristiano cuando empecé a hacer este estudio. Tan viva y tan poderosa es la palabra del Señor, que no la podemos calificar como un libro de historietas o de leyendas, ¿verdad? Sino que habla de hechos reales. Amén. Pero los ateos la tratan como basura. Claro, y fíjense que no tanto así, hermano Mario. Yo no consideraría que un ateo trata la Biblia como basura. Ellos lo que tratan es de buscar en ellos cómo probar su punto de que Dios no existe o no es real. Sin embargo, hasta un ateo necesita creer en Dios para que su mente diga que eso no existe. He escuchado la historia de Jean-Paul Sartre. Creo que cuando él murió, uno de esos dice que cómo era posible que él había despreciado la mayor parte suya todavía, tratando de probar de un Dios que no existía. Entonces, ¿verdad? Qué lógico, pues no existe, ¿para qué le va a probar? Pero él se impuso tanto en probar y ¿no? que al final dice, desperdicié mi vida probando algo que era improbable. Es improbable. Es como que yo diga, mira, esa mesa no existe. No existen las mesas, ¿verdad? Bueno, las mesas deben de existir para que yo diga que no existen. Porque tengo que tener un concepto de que es una mesa para yo decir que las mesas no existen. ¿Verdad? Hay una película que no sé si la han visto que se llama Dios no está muerto. Que es el debate entre un profesor y un alumno. Y un alumno, Tiene 2 partes, es buenísimo. Sí. Deberíamos verla. Entonces, hay tanta gente que se esfuerza en eso, incluso los ateos. ¿Sabe usted que a los cristianos al principio les llamaban ateos? ¿No sabía eso? ¿Usted no había escuchado de eso? Eso es nuevo. Los llamaban ateos porque ellos estaban en contra de todos los otros dioses. Es decir, ustedes son unos ateos porque no creen en todos estos dioses. Fíjense, los acusaban de caníbales porque decían que comían el cuerpo y la sangre de alguien. Y por eso fue que usaron tantas cosas para perseguirlos, porque decían, miren, esos que se dicen cristianos son unos caníbales y son unos ateos y son esto y son el otro, y claro, toda la gente se les iba encima. Hoy el título de cristiano, en realidad lo agarramos mucho como un nombre o como un título, ¿verdad? Como, oh, yo soy cristiano, pero en realidad no le damos el valor que esa palabra verdaderamente conlleva al decirse cristiano. Pero antes lo tenían herejes, protestantes. Claro, para los protestantes surge de la reforma, ¿verdad? Surge de que somos los que supuestamente nos separamos de la iglesia universal, porque hubo una protesta en contra de sus falsas enseñanzas, pues somos protestantes, ¿verdad? Pero el cristianismo es en general, hermano. Entonces, esa palabra cristiano ha perdido mucho valor. Para estos hombres tenía gran valor el llamarse cristianos. Tanto valor tenía que cuando los echaban, ¿verdad?, en el Coliseo para que se los comieran los leones, no salían corriendo,
Sí, hermano Carlos. Pastor, perdón, hermano. Sí. Hasta ver si estoy profetizando. Queda grande el saco. Pero mira, siempre he tenido una idea, una pregunta, y es acerca de, ahorita, porque he hablado con algunos católicos, ¿no? Y ellos dicen que igual, que lo llaman protestantes a los cristianos. Ellos piensan que la iglesia de ellos es la verdadera, pero a lo que yo tengo entendido fue en el año, creo que fue 300 después de Cristo, que comenzó por ahí la iglesia, ¿verdad? Católica. Con Constantino. Con Constantino. Pero mi pregunta entonces, ellos cerraron las Biblias, o sea, cerraron las escrituras, los doctores escritos, que nadie las leyera, y eso fue como obligaron a todo el mundo a hacer toda la cuestión. Mi pregunta es, la iglesia, o sea, los cristianos, o sea, después de que Cristo muere, asciende y va al cielo y que resucita y todo eso, los que Pablo, todas las iglesias que estaban los primeros, ¿qué se hicieron? O sea, son ellos mismos, o sea, ellos se mantuvieron durante esos, ¿cuántos son? 600 años que los católicos, o sea, hicieron todo lo que hicieron para amargar. Tú que has mantenido en la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, eso es o sea, no es que ellos estaban sobre los cristianos, o sea, no es que ellos los adoctrinaron, o sea, ellos no hicieron eso, ¿no? Incluso la iglesia católica como tal. Porque eso es lo que ellos me hacen. Defienden. Se defienden, que éramos los mismos. Sí. Y yo lo que yo digo, bueno, y que de ahí se separaron. Sí. O sea, no es que hubo una siguen o sea, los cristianos siguen siendo cristianos, ¿no? O sea, señores de Cristo, ellos no tenían que ver nada con eso. No. Ellos lo que quisieron fueron atacar o abrazar todo de una manera que hacerlo llamar que eran los mismos. Sí, lo que pasa es que mire, la Biblia o lo que nosotros conocemos hoy por Biblia, ¿verdad? Viene a nosotros a través de un periodo de tiempo de muchos años, ¿verdad? Entonces, incluso cuando Cristo estaba en esta tierra ya había unas traducciones de algunos escritos al griego. Y luego vamos a ver un poquito más de esto. No les quiero andar mucho en eso porque vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando Cristo muere, resucita y establece la iglesia del primer siglo, ¿verdad? La del libro de los Hechos, que son más o menos 30 años que están ahí narrados, ¿verdad? Suceden unos eventos históricos que marcan a la iglesia de manera muy tremenda. Por ejemplo, ahí la iglesia católica no existía como tal, existía Roma. Entonces eran los romanos los que estuvieron en contra de este pequeño grupo que se empezó a levantar. Que era un estado político. Que era un estado político. Entonces, como los cristianos, que no se les llamaban cristianos, sino les llamaban los del camino, porque ellos andaban caminando, ellos no se quedaban en un lugar, sino que andaban por todos lados. Entonces viene Roma y hay un emperador que él mismo incendia la ciudad de Jerusalén, más o menos como en el año 40, algo así después de Cristo. Y viene y él hace este incendio creo que fue el emperador Nerón, él hace este incendio a la ciudad de Jerusalén, y como para él no asumir la culpa, agarra a los cristianos y dice, ellos fueron. Entonces de ahí vienen años de persecución a la iglesia. Pero la iglesia seguía predicando, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor enseña. Es hasta que viene Constantino, ¿verdad? Y hace algo que se llama el Edicto de Milán. Y eso fue más o menos en el año 300, más o menos. En ese Edicto de Milán él dice que se tiene que acabar la persecución hacia cualquier religión, no importa, no solo los cristianos, sino a cualquier religión, ¿verdad? Y en ese Edicto de Milán él da libertad para que todo el mundo pueda creer lo que quiera y debe ser respetado. Entonces se acaba la persecución. Y luego, unos años después, viene el Concilio de Nicea. Y en el Concilio de Nicea es donde se determinan los 66 libros, bueno, eran 74 libros, pero se determinan los libros que iban a estar como ordenados en la Biblia, y es donde surge la iglesia católica, que es la iglesia universal. Eso significa la palabra católico, universal. Entonces ahí es donde surge. Entonces, pero estas enseñanzas se vienen dando, ¿verdad? Y se viene corrompiendo toda la enseñanza, como usted dice, porque dijeron, bueno, nadie puede leer la Biblia. Y las misas eran dadas en latín. ¿Y qué íbamos a entender de latín la gente?
y todo el mundo quedaba así, decía que el latín era el idioma de los ángeles. Pero siempre hubieron grupos que no se agregaron a la fe. Claro. Quedaron grupos que ellos no aceptaron. Claro, entonces siempre hubieron grupos, como dice el hermano Mario, que no se estaban dispuestos a adaptarse a lo que esta iglesia ahora quería como imponer. Pero en realidad estos eran grupos tan pequeños y tan cerrados que no surge sino hasta el año 1500 y algo con Martín Lutero, que es el que se levanta y dice, momentito. Y él hace una reforma a la iglesia, pero antes de él ya habían estado otros, ya había estado John Hus, ya había estado Juan Wycliffe, se me olvida el apellido de él ahorita, que eran hombres que también se habían levantado para decir, señores de la iglesia universal, ustedes están mal en lo que están haciendo, tienen que dejar que la gente agarre este libro y lo lea por su propia cuenta para que abran los ojos. Entonces no hereje, ¿verdad? Porque nadie tiene el derecho de interpretar la escritura. Pero entonces esos grupos, la católica los quería exterminar, no siempre los... A ellos, claro, morían en la hoguera como herejes, ¿verdad? Hacían unas muertes. Entonces, después de que surge esta división, por así decirlo, de la iglesia, porque vienen un montón de seguidores de Lutero, ¿verdad? Que son hasta hoy en día las iglesias luteranas que hay. Vienen y ellos empiezan a hacer como otra iglesia, otro grupo que ya no está de acuerdo con todo lo que la iglesia católica practica. Sin embargo, siguen bautizando a los niños, siguen haciendo otras cosas, ¿verdad? Y luego vienen un montón de reformas, hermano Carlos y hermanos, que es donde llegamos nosotros a obtener el cristianismo, el pentecostalismo que tenemos hoy. Pero cuando hagan esas reformas, ¿en qué cambió para nosotros? O sea, digamos, de esas personas, de esos cristianos o esos caminadores, como le llamamos, ellos nunca aceptaron ni se involucraron con los católicos, ¿verdad? Con la Iglesia Universal. Entonces, o sea, ¿en qué cambió esos 66 libros que se instituyeron? O sea, mediante el concilio que está. O sea, ¿dónde se estipuló o dónde los cristianos, mediante los tiempos, dónde se adaptaron ellos, cómo sabían ellos, o cómo se separó el católico o el cristiano en ese momento? O sea, no sé si es que no me puedo explicar de una manera. Sí, es que fíjese, hermano Carlos, que incluso solo ahorita mismo, ¿verdad? Estaba leyendo yo la otra vez que hay estábamos hablando con mi suegro que hay más o menos como unas 200 ramas de cristianismo. Ahí. Entonces lo que ha ido cambiando es lo que enseña el grupo, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo al que nosotros pertenecemos, por ejemplo, adoptó la doctrina del pentecostalismo. Están los bautistas, están los adventistas, están los que se han juntado para darle una interpretación a la escritura. Entonces nosotros creemos en esto. Por ejemplo, la iglesia católica, ellos creen que está bien tener a San Pedro, a San Pablo, a Santa Mónica, a Santa Rita, a Santa etcétera, etcétera, y que pues para ellos no es adoración, ¿verdad? Pero nosotros se ha leído la escritura, ¿verdad? Y el pentecostalismo también, no estoy bien seguro, no le quiero dar una fecha, pero nace tiempo después como tal. Entonces, como grupo. Entonces los bautistas son cristianos, pero se son enfocan más en el bautismo. Pero se enfocan en una paria de lo que esta palabra enseña. Los pentecostales nos enfocamos creemos en, por ejemplo, por eso les preguntaba las doctrinas fundamentales de la iglesia. Por ejemplo, nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Pero hay iglesias que son cristianas y no creen en eso. A veces son no otra rama de cristianismo, ¿no? A veces no creen en los talentos. No creen en muchas cosas, en la Trinidad, por ejemplo, hay otras iglesias que no creen, que creen que solo es Jesús. Por ejemplo, está en la iglesia La Luz del Mundo, ¿verdad? En México, que ellos creen que el que está ahí de encargado ahorita, o al frente de ellos, es como Jesús. El varón de Dios. Es el varón de Dios. Y es increíble ver, hermano, cómo esa iglesia tiene tantos seguidores y se presume de una iglesia cristiana. Entonces el problema ha sido que el Señor, como hablábamos, ¿verdad? Él es como el tronco. Y por la interpretación de hombres han venido aquí a surgir ramas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber
que estamos bien, la misma palabra dice, ¿verdad? Que el Espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? Que donde estamos, por lo que estamos aprendiendo, es palabra de Dios. Que lo que se nos está enseñando verdaderamente tiene fundamento en la palabra de Dios. Por eso no es bueno que un cristiano ande como pulga, va como chapulín, una iglesia aquí y otra iglesia allá y otra iglesia pasado mañana y otra, porque se confunde y al final va a llegar a un lugar donde no van a estar en nada, ¿verdad? No, sino que un cristiano antes de irse a congregar a una iglesia hay que orar, ¿verdad? Y Señor, ¿será este lugar a donde me tengo que quedar? Escuchar qué es lo que están enseñando, qué es la doctrina que creen. ¿Será la sana doctrina? ¿O será una doctrina de demonios, como dice la misma palabra, verdad? La palabra dice, pesen los espíritus, o sea, comprueben, ¿verdad? Y ahí hablar de espíritus, no habla de espíritus de muertos, habla de a los que están a frente de usted. Usted tiene que verlos, escucharlos y analizarlos. Como hacían los de Berea, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra que hacían los de Berea? Escuchaban a Pablo, ¿verdad? Y se iban y todo iba. Vamos a ver qué fue lo que dijo Pablito. Sí está bien, también está bien, pero nosotros muchas veces, ¿verdad? Cerramos la palabra, cerramos la Biblia el domingo y nos vamos para la casa y no la vemos sino hasta el martes si es que vamos a la oración, y si no la vimos hasta el sábado o el jueves. Pero y si se les preguntaba a ustedes, ¿de qué se predicó ayer? De la determinación. ¿Qué se hablaba de la determinación? De la toma de decisiones, que nuestra vida se basa en la toma de decisiones. ¿Qué más? Porque cada determinación tiene sus resultados. Cada decisión tiene sus consecuencias, ¿ok? Entonces, pero ¿sabe que hay gente que si usted le pregunta no se acuerda? Pero estuvo bueno. Pero estuvo bueno, ¿verdad? Pero dicen, no, qué bueno el mensaje, ¿de qué hablaron? Yo no sé de qué habló usted, pero estuvo bendecido. ¿Cómo es que estuvo bueno si no sabe, verdad? Entonces, en eso es lo que hay que tener cuidado. Y esto, hermano Carlos, perdón, habría que estudiar mucho sobre la historia de la iglesia, ¿verdad? Cómo llegamos nosotros a tener hoy, o llegar a ser hoy lo que somos nosotros. Es una historia de muchos años, ¿verdad? Que sería muy difícil como quererla concretizar o resumir en algo muy cortito, porque dejaría como muchos espacios vacíos para saber de dónde llegamos nosotros a ser hoy la iglesia cristiana pentecostal que cree en esto. Por eso les decía, cuáles son las doctrinas fundamentales que usted cree, porque eso es algo elemental en usted, como lo que estamos viendo hoy, que es lo de la deidad de Cristo. Fíjate, hermano Roy, que muchas iglesias se preparan para debatir con nosotros. Los católicos hoy se preparan solo para debatir. Los mormones dicen que pagan un estudio solo para meterle a nosotros. Sí, los testigos de Jehová también. Ellos son gente, hermano, que se preparan mucho, como dice hermano Mario. ¿Para qué? Porque ellos les meten tanto en la mente que solo ellos tienen la verdad, ¿verdad? Dicen, nosotros somos la iglesia verdadera, y le van a debatir con la Biblia, que son la iglesia de verdad, que ellos tienen la verdad. Y si usted no está muy pila, peligroso y se lo lleven. Sí, hermanos, de verdad. Porque hay veces, hermanos, vamos a ver adelante, que la Biblia parece decir una cosa. Y si yo le leo esa parte, pareciera que dice lo que yo le estoy queriendo decir, cuando a veces no dice lo que yo le estoy diciendo en la Biblia. Eso se llaman errores de interpretación. Aún, perdón, disculpe que lo pregunto, aún hasta las Biblias ellos dicen que la Biblia que tenemos nosotros, la Reina Valera, que no es, y no es la original que ellos tienen. Entonces, pero volvemos al punto, ¿verdad? ¿Cómo tenemos nosotros esta Biblia que tenemos nosotros hoy aquí? Una bendición. Es una bendición, pero viene de muchas traducciones. Esta Biblia Reina Valera 1960 es una revisión de otra Biblia Reina Valera que hubo años antes, y que años antes solo se llamaba la Biblia del Oso. Y esa Biblia del Oso fue escrita por Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina le escribe esa Biblia, y luego viene Cipriano Valera y él la revisa.
y luego años después surge otra revisión de ese mismo para adaptarla un poquito mejor al lenguaje. Por eso es que miren que la Biblia dice, vosotros sois. Se usa ese lenguaje castellano porque ellos eran españoles y hablaban castellano. Hoy le han hecho revisiones de la Biblia a hombres que son de nuestro lenguaje, entonces ya hay, por ejemplo, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la palabra de Dios para todos. Dios habla hoy, son Biblias que tienen un lenguaje más aplicado a nosotros. Ya quitaron el vosotros, el sois, el esto, porque eso confunde a mucha gente, ¿verdad? Y piensan que así hablaba Jesús. Jesús no hablaba ni vosotros, ni sois, ni nada de eso, él hablaba hebreo. Incluso ya quitaron unas que ya quitaron Jehová. Entonces, ¿cuál es la interpretación más fiel, digamos, para uno? Para uno, no habría, hermano, en realidad, si buscamos cualquier, por ejemplo, la Biblia en inglés, la King James, es una muy buena interpretación de la Biblia. Es una muy excelente, es una muy excelente. Si alguien sabe inglés y quiere entender un versículo, váyase a esa Biblia. Pero si no, se puede conseguir una concordancia o un diccionario de la Biblia. Yo no soy muy fanático de los comentarios. Yo prefiero usar una concordancia y un diccionario. Porque ellos lo que me dan son definiciones. Y ya yo oro y el Señor me lleva a mí por donde va la definición. Pero un comentario es lo que yo entiendo acerca de este pasaje. Entonces el comentario de Juan 3.16 de Roel Montes de Oca, el comentario de Juan 3.16 del hermano Josué Romero, el comentario de Juan 3.16 del hermano Mario, el comentario de Juan. Y si yo leo los 4 comentarios, puede que alguien, cada uno diga una cosa diferente o no. Entonces, ¿cuál es la verdad ahí? Porque son comentarios, es como yo lo entiendo. Lo mejor es, si yo tengo una duda, voy a un diccionario, voy a una concordancia, leo 1, 2, 3 versículos, 1, 2 capítulos que hablen de donde yo estoy con la duda, y eso me va a ayudar con la definición a entender claramente lo que la Biblia dice. Porque como le digo, esta ya es una traducción, pero si como consejo esa Biblia del oso todavía la venden, es buena, porque esa fue traducida casi que del latín al castellano. O sea, la Biblia que estaba solo traducida en latín, que la tradujeron, ¿verdad?, de allá del griego que había, la tradujeron al latín, él la tradujo de ahí al castellano, pero tiene unas palabras que nosotros no las vamos a entender. Incluso, hermano, hay hombres que se sumergen y resultan diciendo que lo que está escrito en la Biblia está mal traducido y tiran otra palabra ahí. Y puede ser. Por eso es que, por ejemplo, cuando en el versículo que hablábamos el otro día, pastor, ¿se recuerda que te dice que se arrepintió Dios, verdad? Pareciera que hay una contradicción en la Biblia, ¿o no? Pero la Biblia no se contradice. Ese es un error de traducción. En la palabra hubo un error de traducción porque nuestro lenguaje es muy pequeño. Mire que yo leí el otro día que los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, pues saben que en el hebreo no hay vocales, ¿verdad? Entonces ellos ponían una palabra y le agregaban una vocal y otra vocal y daban una palabra. Entonces decían, esto significa tal cosa, y iban al texto, no, esto no es, entonces probemos con esta otra vocal y esta otra vocal. Ellos se tomaban ese tiempo y cada vocal que le agregaban a su palabra les daba una definición diferente. Es como son el nombre de Jehová. Nosotros tenemos el nombre de Jehová de una traducción, ya que hay una transliteración de esas 4 letras, ¿verdad? YHWH. Ahí no habían vocales, esa palabra no tiene pronunciación. Pronuncia YHWH. No hay. ¿Qué hubo que hacer? Agregarle vocales. Y cambiaron la Y por una J. Porque los hebreos dicen Yahweh. Entonces pronunciaron esa como J. Entonces le agregan una E y viene la H. J, E, H, una O. Llevamos YH, W, una B para nosotros y una A al principio y una H. YHWH. Jehová. No es ni Jehová, es Jehová. Con una H al final. Nosotros se le quita la H. Pero es Jehová. Pero para que nosotros se nos haga más fácil, entonces en la traducción es Jehová. Entonces, ustedes usan mal el nombre de Dios.
Bueno, entonces dígame usted el nombre correcto de Dios. Si yo lo uso mal, ¿cuál es el correcto? Pronúncieme usted el nombre correcto de Dios. No van a poder decirlo porque esa no tiene pronunciación. ¿Qué hicieron los judíos? Le llamaban el Elohim, le llamaban el Adonai, porque eran palabras que ellos comprendían que se asociaban con la naturaleza de Dios. El Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, el Soberano, el Supremo. Entonces así nos vamos a referir a este Dios, que se identificó ¿cómo? ¿Cómo se identificó Dios a Moisés? El yo soy. Yo soy el que soy. Porque los griegos, hermanos, tenían los egipcios, perdón, tenían una infinidad de dioses. Los gatos, los cocodrilos, los hipopótamos, las vacas, todos ellos eran dioses para los egipcios. Entonces, el pueblo de Israel estuvo por ¿cuántos tiempos cautivo en Egipto? Antes de que Moisés llegara. 430 años. 430 años. En 430, 450 años, ¿cuántas generaciones más o menos pudieron pasar, hermanos? 5, 6. Vamos a ponerle 400 años. Ahora un número, ¿verdad? 6 generaciones. ¿De cuántos años cada generación? 70. 6 por 7, 42, ¿verdad? Entonces, si hablamos de 6 generaciones de 70 años, nos da 420 años. Tal vez la generación número 1, que fue cautivada ahí, iba con la conciencia de Jehová, que ellos eran los hebreos, ¿verdad? Pero en 6 generaciones. Esta sexta generación, ¿a qué estaban acostumbrados ellos? A la esclavitud. A lo que Egipto les ofrecía. Es como él decía a los hermanos, por ejemplo, hermanos, ¿por qué nosotros celebramos el Thanksgiving Day? Porque ya tenemos la cultura de los niños. Porque ya nos adaptamos, ¿o no? Y nuestras futuras generaciones lo seguirán adaptando. Pero ¿cuántos aquí en El Salvador celebraron Thanksgiving Day antes de venirse para acá? Never de limón, ¿verdad? O el 4 de julio. ¿Por qué ustedes no hacen el 4 de julio si usted no es de aquí? Pero esperamos el 4 de julio, que no tenga el feriadito, dice uno. Y si nos pagan, mejor todavía. ¿verdad? Si no lo pagan, peleamos. Porque fíjese, hermano, que el ser humano es el ser que Dios creó que se adapta más fácil al ambiente. Tráigase a un oso polar para acá, vamos a ver si lo puede lograr que se adapte. ¿Verdad? No se va a morir el oso polar aquí, pues no puede estar en este clima. Pero váyase usted a vivir a Alaska, ¿se va a morir? ¿Se va a adaptar? Tu cuerpo se adapta. Ya en 6 generaciones ya vive. Entonces, esta sexta generación era una generación que conocía al dios Ra, conocía al dios del sol, conocía al dios cocodrilo, conocía al dios hormiga, conocía al dios escarabajo, conocía al dios... Entonces, si yo vengo de parte de Dios, ¿qué le iban a preguntar a Moisés? ¿Y qué Dios? Si nosotros tenemos 300 dioses. ¿Qué Dios te manda 2 ahora? Entonces, si Dios se daba un nombre, se iba a comparar con estos 300 dioses. Y Él es incomparable. Por eso le dice, yo soy el que soy. Que sepan eso nada más ellos. Yo soy el que soy. Y punto. ¿Y qué hizo Él para manifestar que Él era el que decía ser? Maravillas y cosas milagrosas, increíbles, que ellos nunca habían visto. Y que aunque los que estaban en Egipto los trataron de imitar, siempre con el que iba Moisés salía ganando. Entonces Él se demostró como un Dios más poderoso, no solo por lo que hablaba Moisés, sino por los hechos que Él manifestó. Cuando estaban enfrente del mar, ¿verdad? Si todavía venían algunos incrédulos, ahí vamos a ver qué hace Moisés. Llegan al mar y Moisés, y ahora acabo nos vamos a matar. Le dice, Señor, bueno, levanta la vara. Y se abrió el mar. Y pasaron, ¿verdad? En seco, dice, pues no pasaron dándose los pies, pasaron en seco. ¿Qué Dios podía hacer eso de los egipcios? Ningún Dios.
Entonces por eso es que cuando llegan al otro lado, María se pone, ¿verdad?, a cantar. De hecho, ojalá mar los carros del faraón. De ahí sale ese canto, ¿ya sabe usted? Entonces María se pone a cantar, ¿verdad? Porque eso que pasó ahí era algo que solo un Dios, que era de verdad un Dios, lo podía hacer. Y Faraón, hasta Dios mismo le dice a Moisés, vas a ir, pero yo le voy a endurecer el corazón a Faraón para que no los deje salir, porque yo le voy a manifestar quién soy yo. Ninguno de sus dioses pudo hacer nada por él. Entonces, esa era la situación, hermanos. Que nosotros, así como ellos estuvieron aquí, ¿verdad?, en esta generación se vinieron a adaptar a algo. Dios necesitaba revelarse a ellos de una manera especial. Ahora, aquí mismo nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice que Él se ha revelado a través de su Hijo, ¿verdad?, quien es el heredero de todo. Y en su Espíritu Santo Él inspiró a hombres para que escribieran. Y dice en Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1:19, ¿qué dice? Segunda de Pedro 1:19, hermano. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien y estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, tenemos este libro nosotros que es la palabra profética más segura, que puede tener un error de traducción, sí, que puede haber sido escogida por también, pero ahora la tenemos nosotros y tenemos que creer en ella como la palabra que es la más segura, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar en cuenta todo lo que la Escritura dice de él, pues de no hacerlo se corre el riesgo de caer en errores acerca de su persona. Debemos entender que en Cristo existieron dos perfectas naturalezas, la divina y la humana, cada una en su totalidad e integridad, unidas de manera orgánica, de modo que son imposibles de dividir o disolver. El hecho maravilloso de la encarnación de Cristo, su concepción y nacimiento virginal, requiere de parte de todo cristiano el esmerarse por entender y encontrar el enfoque correcto que las Escrituras enseñan acerca del mismo. La naturaleza divina de Cristo fue profetizada por medio del profeta Isaías, y el profeta Miqueas, y luego fue anunciada por medio de ángeles a Zacarías, María, su madre terrenal, luego confirmada a José, padre terrenal de Jesús, a los pastores y a los magos, y luego de su nacimiento a Simeón y a Ana. Y ahí tenemos una serie de lecturas que hablan acerca, ¿verdad?, de todos estos hechos que están aquí, ¿verdad? Como Isaías profetizó acerca del Señor, ¿verdad? Cuando él decía, la Virgen concebirá y dará a luz un niño, ¿verdad? Decía, saldrá un vástago del tronco de Isaí y vendrá sobre él espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. Y ahí, si leen ustedes cada una de estas hermanos, se van a dar cuenta de que ahí habla de Cristo, ¿verdad? Y era algo profetizado desde hace muchos años atrás. Dice en la traducción del nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, entendemos que en la persona de Jesucristo estaban contenidos todos los atributos y características y cualidades de Dios, ¿verdad? Porque su nombre significa Dios con nosotros, ¿verdad? Eso está en Isaías 7:14. Y Colosenses 2:9, que lo leímos, ¿verdad? Dice que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Luego dice Lucas 1:26 al 38, nos confirma que su nacimiento original mediante la intervención directa del Espíritu Santo es la prueba indudable de la naturaleza divina de Cristo, ¿verdad? Y habla cuando el ángel visitó a María, ¿verdad? Y le da un saludo, ¿verdad?, muy especial, le dice, bendita eres tú, ¿verdad? Ah, sí, hermanos, perdón. Eso lo tienen que escribir, perdón, hermanos. Lucas 1:26 al 38 nos confirma que su nacimiento virginal, mediante la intervención directa del Espíritu Santo, es la prueba indudable de la naturaleza divina de Cristo.
¿Lo tienen todos, hermano? Amén. Bien, entonces dice ahí la palabra, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ese es Lucas 1 que estoy leyendo, hermanos. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, dice, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería? Como ella estaba preguntando, ¿por qué me está hablando él de esta manera a mí? Que soy muy bendita entre todas las mujeres, que el Señor está conmigo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí dice que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces ahí nos narra, ¿verdad?, cómo era el Espíritu Santo, cómo era el mismo Dios el que iba a obrar en el nacimiento virginal de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces dice, la divinidad y la humanidad de Jesucristo fueron manifiestas prácticamente durante toda su vida, las cuales son expuestas a la luz de las Escrituras de manera conjunta. Podemos decir entonces que la humanidad que recibió de su madre fue real, porque él fue un hombre, ¿verdad?, pero libre de la mancha del pecado original. Su divinidad y plenitud eran ejercidos de igual manera, aunque su manifestación era un tanto diferentes a la realizada en la gloria del cielo, ¿verdad? Porque él ahí tomó un cuerpo físico, ¿verdad? No era como toda la gloria que dice de la que él se despojó, ¿verdad? Era un tanto diferente, ¿verdad? Yo leía por ahí que lo que él vino a hacer aquí fue una pequeña prueba del ambiente que se va a vivir o que hay en el cielo, donde está la presencia de él por toda la eternidad. Porque donde Jesús llegaba, no habían enfermos, no había tristeza, la tristeza la cambiaba él por alegría, habían promesas que él cumplió. Entonces él vino a hacer aquí cosas como a darnos una probadita, ¿verdad?, de su ministerio en esos 3 años, de lo que va a suceder cuando estemos en la presencia de él. En el cielo no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber separación, no va a haber llanto, no va a haber muerte, no va a haber dolor por esas cosas. Y la oportunidad es para todos. Entonces Jesús vino a hacer aquí una pequeña parte, a darnos una pequeña prueba o una muestra de lo que Él tiene preparado para nosotros. Ahora vamos a leer ahí donde dice que Jesucristo posee una naturaleza eterna y creadora. Vamos a leer San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, hermanos, por favor. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Léalo, hermana, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Ahora leamos el 14, hermano. De Juan 1 también. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahora busquemos Hebreos 1, versículo 1 al 3, por favor, hermano. Hebreos 1. Hebreos 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Ahora vamos a 11:3 de Hebreos, hermanos, por favor. 11:3 de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, y en el capítulo 1 dice que por Jesús, ¿verdad? Quien hizo heredar de todas las cosas, hizo todas las cosas. Ahora, miremos Apocalipsis 4:11, hermanos, ese es el último versículo que vamos a leer acá. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces, lo mismo que se le dice a Dios, ¿verdad? De que es el creador de todas las cosas, se dice de Jesucristo. Por eso decimos que Él, ¿verdad? Tiene esa naturaleza eterna y creadora. Juan 1 dice que en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Verdad? Ese verbo es Jesús, es la palabra vivificada, ¿verdad? La acción. Dice, Él existía desde antes de la fundación del mundo, participó de manera activa en la creación del universo, el mundo y el hombre. Génesis 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos narra Génesis 1? El capítulo 1 del libro de Génesis. Toda la creación, ¿verdad? Los 6 días en los que fue hecha la creación. Y allí estaba el Señor Jesús ya participando activamente. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo existe desde el principio como el verbo. Es decir, la expresión divina de Dios que sería enviada en forma humana tiempo después como único medio de salvación y redención. Y ahí tenemos, ¿verdad? Génesis 3:15, cuando la mujer, ¿verdad? Cuando después que pasa el pecado, entonces el Señor da una palabra desde ahí, ¿verdad? En Génesis 3:15, que dice que va a haber enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del pecado, ¿verdad? Y que iba a haber ahí, desde ahí ya venía profetizado el Señor. También tenemos Lucas 4:17 al 21 y Isaías 61, 1 y 2. Eso se los recomiendo que los lean mucho. Dice, Él ha existido desde antes de la creación del mundo. Tomó forma de hombre para habitar en medio de su creación y vive y reina por los siglos de los siglos sentado a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Eso lo leíamos al final de Hebreos, ¿verdad? Dice que Él hizo la redención de nuestros pecados y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allá está Él, ¿verdad? En ese lugar maravilloso. Entonces vamos a escribir ahí, hermanos. Él fue el creador de la vida. En el espacio que tienen ahí, hermanos, vamos a decir que el Señor Jesús, ¿verdad? Él fue el creador de la vida. Pues Él posee vida en sí mismo. ¿Cómo? Él fue el creador de la vida, pues Él posee vida en sí mismo. No fue un ser creado, ¿cómo? Él es el origen de la creación. Jesucristo, ¿verdad? Él fue el creador de la vida, pues Él posee vida en sí mismo. No fue un ser creado, Él es el origen de la creación, ¿verdad? Cuando estaba ya siendo enjuiciado Él, ¿verdad? Le dice Pilato, ¿no sabes que yo tengo poder, ¿verdad? Sobre tu vida. ¿Y qué le responde el Señor? Tú no tienes poder sobre mí más que el que mi Padre te ha permitido tener. Yo la pongo porque yo mismo la puedo volver a tomar. Porque Él es el creador de la vida, Él es el origen de la creación. Dice, en su boca está el poder y la autoridad de ser el único que puede crear las cosas de la nada y dar vida a quien Él le plazca, así como quitarla en el momento que así lo determine. Miremos Juan 10, 17 y 18, hermanos, por favor. Alguno, ¿verdad?, que se funde ahí rápido, como el vaquero, ¿no? Juan 10, 17 y 18, hermanos. Juan 10. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, él es el único, ¿verdad?, que tiene esa autoridad. Por eso esa doctrina que hay ahora que dice que usted diga las cosas, que declare las cosas que no son como que fueran. Nosotros no tenemos esa autoridad, hermanos, porque nosotros somos seres creados, nosotros no somos creadores. El único que tuvo poder para decir Génesis 1:1 y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, es Él. No había luz, pero Él dijo, sea la luz, y fue la luz. No habían árboles, no habían plantas, y dijo, produzca la tierra seres vivientes. Los produjo. No habían peces, no había nada, y dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Produzca la tierra árboles frutales, produzca. Él es el único que tiene esa capacidad. Incluso de ordenar lo desordenado. De ordenar, porque ¿cómo dice Génesis que estaba la tierra? Desordenada y vacía. Él es el único que tiene ese poder en su boca, porque Él es el creador de todas las cosas. Pero fíjese que a mí me llama la atención esa parte, porque yo a veces me pongo a pensar cómo algo que está vacío puede estar como desordenado, ¿no? Sí, y volvemos al mismo, porque habría que investigar, ¿verdad? ¿A qué se refiere esa palabra de desorden ahí, verdad? Un desorden, pues entendemos que las cosas están fuera de su lugar, ¿verdad? Hace tiempo se me olvida muy bien ese estudio que yo tuve y fue acerca de ese, el desorden que hubo. Y hasta donde yo alcanzo a recordar es de que cuando Dios destituye a Satanás del cielo y cae en la tierra, porque Dios no va a crear algo imperfecto, claro. Dios no va a crear algo desordenado. Y el versículo 1 de Génesis, capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y de ahí pasa a otro versículo, que ya donde ahí estaba la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí donde empezó, pero de ahí donde el desorden ese, más que todo me recuerdo yo, es de que cuando Dios destruyó a Satanás del cielo y cayó en la tierra, la desordenó. Sí, es muy probable, hermano. Y fíjese que incluso el alfabeto que usan los hebreos, ¿verdad? Ellos empiezan con una letra que es Aleph. Esa es la letra del principio y la segunda letra es Bet. Entonces ellos dicen que para nosotros no es el Aleph, el principio de Dios. Hay un principio que está mucho más allá, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese principio? Nosotros no lo sabemos. Nosotros nos es revelado a partir del Bet, de la segunda letra, dicen ellos. En ese espacio, al hombre no le ha dado a entender cómo era ese desorden. No lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasó en realidad? Ciencia cierta. Sería difícil como dar una definición, pero es muy probable lo que usted dice, hermano Josué, que cuando Satanás cayó aquí, ¿verdad? Para ser un ser espiritual, al él venir, digamos, como contaminado, vino a contaminar y a desordenar lo que ya estaba. Entonces necesitaba Dios mandar la luz. Lo primero que él hace es presenta la luz, ¿verdad? Dice, y digo Dios, sea la luz. Y Jesús dice que es la luz del mundo. Entonces, él ahí estaba introduciendo a su hijo. Lo primero que él hace es poner luz. Y eso es lo que Dios quiere hacer en todo hombre que está en pecado. Porque el que está en pecado dice que está como en tinieblas, como en oscuridad. Y él quiere revelarle a él luz. ¿Sí, hermano Carlos? Pero esa luz no era el sol, ¿no? No está hablando del sol porque en los capítulos... Después dice que él dice que él llamó a la luz día y a las tinieblas noche, ¿verdad? Y después dice que puso él estrellas, ¿verdad? Por eso esa luz no está hablando del sol. No está hablando de es otro tipo de luz. Es otro tipo de luz. Entonces, incluso, como dice, ¿verdad que ahí no dice que los días eran mañana y tarde? No. ¿Cómo dice que era? Fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la mañana y la tarde, fue la tarde y la mañana, perdón, el segundo día. Y así es como ellos cuentan sus días. De las 6 de la tarde de un día para las 6 de la tarde del otro día. Entonces, es interesante leer incluso esas palabritas que están ahí. Sigamos avanzando, hermano. Dice, de la misma manera posee total dominio y autoridad en los elementos naturales como la lluvia, el viento, el calor, el frío, etc. Él puso los límites al mar y ordena las estrellas, conociendo cada una por su nombre. ¿Qué nos dice Colosenses 1 del 15 y 16, hermanos, por favor? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Entonces todo lo que hay fue creado por medio de Él. Por eso Él tiene ese dominio y esa autoridad, porque todo lo hizo Él. Como si yo creo un carro o yo creo algo, ¿verdad? Un aparato, lo que sea, yo voy a dominar eso porque yo una computadora, si yo hago una computadora, un programa para la computadora, el programa va a funcionar a como quien quiso, como yo quise. De la misma manera, todo lo que funciona aquí en esta tierra fue creado por Dios, por eso Él tiene el control. Por eso cuando los discípulos estaban en la barca, ¿verdad? Y el Señor se estaba dormido y todos asustados. Él tenía el control ahí, ¿no? Por eso Él solo se levanta. ¿Y qué le dijo al mar? Calla. Ya. ¿Por qué lo hizo? El mar no puede decir, yo no quiero, ¿verdad? Cuando Él habla, tiene que obedecer porque es su creación. Igual nosotros, si somos creación de Él, deberíamos de obedecer cuando Él habla. Pero somos bien rebeldes a veces, ¿verdad? Bueno, punto número 2. Dice, siendo igual a Dios, tiene la potestad para perdonar pecados. Potestad, ¿verdad? Esa autoridad, el derecho de perdonar pecados. Entonces vamos a escribir ahí. Solamente Dios el Padre, coma. Solamente Dios el Padre, coma. Tiene la autoridad y potestad para perdonar los pecados del hombre. Coma. La cual dio a Jesucristo mientras estuvo en la tierra para perdonar los pecados de quienes creyeran en Él. ¿Puede buscar, hermano Nelson, por favor, Lucas 5, 23 y 24? Solamente Dios el Padre, volvemos a leer, tiene la autoridad y potestad para perdonar los pecados del hombre, la cual dio a Jesucristo mientras estuvo en la tierra para perdonar los pecados de quienes creyeran en Él. Vamos a ver qué dice Lucas 5, 23 y 24. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A Él se le dio esa potestad, ¿verdad? Que solo Dios tiene, porque Él tiene toda la naturaleza de Dios. Por eso lo pudo hacer, no esa vez, sino muchas veces, ¿verdad? Él perdonó los pecados de quienes, ¿verdad?, estaban cerca de Él. Y ahí tenemos otra cita, Mateo 9 del 1 al 8 y Marcos 2 del 1 al 12. Seguimos leyendo, dice, ahora nosotros podemos recibirlo, ¿verdad? Ese perdón al confesar y creer de todo corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos para comenzar así a ser guiados por su Santo Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Creer y confesar de todo corazón que Él resucitó, que Dios le levantó de los muertos, confesarlo, y ahí empieza una nueva vida para cada uno de nosotros. Puesto que las Escrituras narran la creación del hombre como un hecho único y especial, y que la misma fue originada en un consejo divino para proveer al hombre creado de una personalidad que reflejara en ciertos aspectos la de su creador, y eso es, dice Génesis 1:26, ¿verdad? Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Y así los hizo el Señor, para reflejar, ¿verdad?, ciertos aspectos de Él en su plan perfecto. Dios creó al hombre para que dependiera de Él y fuera obediente a la voluntad del Creador. Sin embargo, vemos que desde el principio el diablo, con gran astucia y sutileza, ha intentado mostrar al hombre un aparente camino alternativo a la voluntad perfecta del Creador.
Y al desobedecer y volver la espalda a Dios, el hombre muere espiritualmente a causa del pecado y la rebelión, hundiendo al mundo en un caos y necesidad de redención y perdón. La palabra que se traduce de manera más constante por pecado quiere decir fallar o ser incapaz de llegar a la meta. Se entiende como una infracción de la ley, así como el germen que en su desarrollo contamina al hombre y produce la muerte. Podemos decir que el pecado es todo movimiento de la voluntad humana en contra de la voluntad de Dios, sea consciente o inconsciente. Eso es el pecado, ¿verdad? Todo movimiento que nosotros hagamos en nuestra voluntad que contradice la voluntad de Dios. Fue por eso necesario que Dios tomara forma de hombre, en la persona de Jesucristo, como el único medio suficiente para satisfacer la ira de Dios que había sobre la humanidad, limpiando con su sangre la mancha del pecado mediante un sacrificio único, suficiente y eficaz. Leemos Hebreos 9:28, hermano, rapidito, por favor. Hebreos 9:28. Y alguien más puede buscar Romanos 3:24 al 26. Hebreos 9:28. Amén, hermano Nelson, léalo, por favor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. ¿Y qué dice Romanos 3 del 24 al 26? Siendo justificados. Sí, hermano Rey. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces ahí está clarito, ¿verdad? No había otra manera. Dios tuvo que hacer algo para intervenir, para aplacar esa ira, eso que desagrada a Dios de tal manera cuando su creación peca y va, lo que leíamos antes, en contra de la voluntad para la que Él nos creó, ¿verdad? Dice, dicho sacrificio y ofrenda pudo ofrecerse en justicia, pues Jesucristo era a la vez Dios y a la vez hombre. No era un hombre entre muchos, sino el hombre por excelencia, representativo, que sin mancha propia se hizo responsable ante la justicia divina de los pecados de todos los hombres, siendo extendida hasta nuestro tiempo, y en su alcance puede perdonar a todos los pecados del pasado, del presente y del porvenir, ¿verdad? Y ahí tenemos otras citas más. Vamos a seguir acá, punto número 3, donde dice Jesucristo como Dios es digno de adoración. Y tenemos ahí una cita, Isaías 42:8, después nos vamos a hacer favor de leerla, pero vamos a escribir ahí, Jehová Dios no comparte su gloria con nadie, coma, Jehová Dios no comparte su gloria con nadie, ni espera que nosotros le demos la adoración, coma, ni espera que nosotros le demos la adoración, coma, alabanza y gloria que solo Él se merece a otras cosas. ¿Lo tienen todos, hermano? No. Jehová Dios no comparte su gloria con nadie, ni espera que nosotros le demos la adoración, alabanza y gloria que solo Él merece a otras cosas. ¿Por qué es celoso? Porque es celoso, claro. Y solo para, en el puntito anterior donde mirábamos lo del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Como Él sin ser pecado se hizo, ¿verdad? Y cargó el pecado de todos nosotros, dice 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Isaías 42:8, hermanos? Yo Jehová,
yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Amén. Entonces ahí dice, yo Jehová, este es mi nombre, y no vamos a dar ni gloria ni alabanza a escultura, ¿verdad? Esto ya era un mandamiento que venía desde allá, ¿verdad? Desde el Sinaí. Pero como veíamos, ¿verdad? El miércoles, sí, hermano. Hermano, hay algo que no me queda aquí, como que no me quedó claro en el punto anterior, bueno, en el punto del pecado. Dice que pecado quiere decir fallar o ser incapaz de llegar a la meta. Bueno, esa es la explicación. Esa es como la traducción de la palabra. La traducción de pecado. Pero dice aquí, podemos decir que el pecado, o sea, le está explicando que el pecado es todo movimiento de voluntad humana en contra de la voluntad de Dios. Eso perfectamente lo entiendo. Pero, o sea, la persona que, o un pecado que le llama, que la persona peca, o bueno, ha pecado inconscientemente, como un drogadicto que puede matar a una persona borracha o alguien en un momento, eso también es pecado, o sea, pero tal vez eso es sin voluntad. O un momento yo he escuchado personas que de una cólera, o sea, de un momento, una ira, entró y pecó. O sea, mató a alguien. Pero, o sea, él no estaba en la voluntad, o sea, pues sin voluntad, porque tal vez se arrepiente. O no es solamente, porque cuando yo lo hago conscientemente, voluntad, ¿no? Como sí, haciendo lo que pasa es que, digamos, en el caso... Una persona que, digamos, que llega y está lamentablemente, por ejemplo, un borracho y mata a alguien en su carro. Digamos, usted piensa que esa muerte, digamos, no fue intencional lo que él hizo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Ese sí. Bueno, yo ese sí lo sé, que ya se trae cola, porque ya él comenzó a pecar desde que estaba tomando. Ahí está la cosa. Pero, digamos, yo me refiero más a... Eso lo hizo voluntariamente, emborracharse lo hizo voluntariamente. Sí, pero yo más que todo, yo sé ese punto, no, más que todo es el punto, digamos, porque sí, había escuchado yo a una persona que la vez, cuando se encontró su esposa, yo siempre me he quedado con eso, o sea, se encontró su esposa con otro en la cama, y él inmediatamente dice, y él dice que él no supo lo que hizo. Claro. Entonces, igual eso es un pecado, o sea, lo mató. Claro. Es que esa ya fue como la consecuencia de lo que surgió en él en ese momento, ¿verdad? Ahí fue el momento en el que, por ejemplo, la palabra de Dios dice, acerca del enojo, ¿qué dice la palabra de Dios? Airaos, pero no pequéis, o sea, enojate, pero no hagan nada en ese enojo. ¿Y qué hizo él? Actuó en el enojo. Claro, se dejó llevar por esa ira. Como por una emoción, por una ira que había en ese momento. Es que mire, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Verdad que había unos pecados que decían que eran pecados involuntarios? Y proveía una expiación para el pecado, ¿verdad? Pero en sí el pecado, hermano, yo no creo que haya alguien que peque involuntariamente. ¿Sí, pastor? Pero igual el pecado, David pedía perdón aún por los pecados que le eran ocultos, o sea, yo por si acaso, sin duda de haber cometido alguno, porque nosotros efectivamente ofendemos a Dios, ¿verdad? No se diga cuando es visible. Claro, es más obvio. Y Pablo decía, varón, respaldando un poquito más, lo que no quiero hacer es la lucha interna, la lucha interna. Entonces, yo creo que hay en el Hijo de Dios, ¿verdad? Usted puede, por ejemplo, decir una mentira, ¿verdad? Pero ya no se va a quedar mintiendo, sino que, uy, mentí, ¿y qué hace? Rápido va y pide perdón porque mintió, ¿verdad? Porque hay una lucha interna, nuestra humanidad, hermanos, sigue estando ahí. Y yo siempre digo que bueno fuera que cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Se nos quitara la humanidad, ¿verdad? Pero la humanidad sigue estando ahí y esa es la lucha interna que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero sí, hermano Carlos, no lo quiero dejar con esa duda. No, yo entiendo. ¿Verdad? Entonces, pero sí hay la traducción de esa palabra es eso, ¿verdad? Errar al blanco. Nosotros tenemos un blanco, ¿verdad? Que es Cristo, y cuando pecamos, le fallamos al blanco. Por eso la vida es una constante práctica, ¿verdad? Y yo siempre pongo el ejemplo, creo que fueron en las Olimpiadas de España, del no sé qué, del 80 y no sé cuánto fue, que para encender la antorcha, usted ha visto cómo van los corredores, ¿verdad?
y llegan ellos y ponen la llama en la cosa y se enciende. Ellos lo quisieron hacer especial y contrataron a un arquero. Entonces el que llegaba con la antorcha iba a llegar con el arquero y iba a encender la flecha. Y él iba a hacer esto. Iba a soltar la flecha y la flecha tenía que caer justo en la llama. Y encenderla, porque esa llama representa todo lo de las Olimpiadas, ¿verdad? Ese fuego. Y dice que ese hombre pasó como por un mes, mire. Ping, 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 y muy arriba, muy abajo, se me pasó, esta sí, pero otra vez. Y yo me imagino que aunque ese hombre llevó un tiempo de práctica constante, ¿verdad? Cuando llegó el momento en que a él le encendieron esa flecha y no había chance de errar, yo creo que a ese hombre tal vez le temblaba un poco el pulso. Pero él ya había llevado un momento de práctica, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros sabemos. Él falló muchas veces al blanco, pero no por eso dejaba de seguir haciendo las cosas. Y a veces eso es lo que pasa con el cristiano, ¿verdad? Peca, es decir, le falla al blanco y baja el arco. Ya no más. Fue determinado. No fue determinado, no. Hay que seguir con el arco arriba. Y otra flecha, y otra, y otra. Y voy a volver a fallar, sí, pero sigo tirando, porque en el momento oportuno va a haber la recompensa. ¿Cuál fue la recompensa de él? Iba aquella flecha encendida, ¡pum! Y todo el mundo va. Se incendió, ¿verdad? El estadio. Esa va a ser la recompensa, ¿no? Cuando venga Cristo y nos lleve, ¿verdad? Le fallamos al blanco varias veces porque así fue, ¿verdad? Entonces dice ahí, sin embargo, ¿verdad? Como dice lo que leíamos, ¿verdad? Que Dios no comparte su gloria con nadie. Dice, sin embargo, vemos cómo en las Escrituras se relata que Jesucristo recibió adoración, lo cual confirma que en su persona estaba contenida toda la divinidad del Padre. Vamos a leer aquí unos ejemplos. Al momento de su nacimiento, cuando los pastores y los magos recibieron el anuncio del ángel acerca de su nacimiento maravilloso, único y especial que había sucedido, al encontrarlo y verlo, ofrecieron ofrendas y rindieron adoración al ser que representaba la manifestación encarnada de Dios a la humanidad. Ellos le rindieron adoración en ese momento, aunque era un pequeño bebé. Dice, de igual manera la Escritura relata la alabanza que una multitud de ángeles cantaba anunciando el nacimiento del Salvador, ¿verdad? Gloria en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¿O no dice ahí? Así es que lo canta el mundo, ¿verdad? Gloria en las alturas y en la tierra paz, ¿verdad? Sí, exacto. Para los hombres de buena voluntad. Pero la Biblia dice, buena voluntad para con los hombres. Porque ese hecho fue un hecho de buena voluntad de Dios para con nosotros, no para hombres de buena voluntad. Y no hay hombres de buena voluntad. ¿Nosotros teníamos buena voluntad nosotros? No. Voluntad de Dios. Fue pura misericordia de Dios, fue una obra de Dios el dar a su Hijo, una buena voluntad de Dios para con los hombres. Pero el mundo siempre le ha ido torciendo por ahí a las cosas. Dice, los discípulos pudieron experimentar de manera personal la presencia de Jesucristo delante de ellos en medio de una tormenta y fueron capaces de reconocerle y mostrar una actitud de adoración. Cuando estaban en la barca, ¿verdad? ¿Qué hicieron después cuando calmó la tormenta? Dice que todos se postraron ante él, ¿verdad? Y le adoraron. Porque era por lo que él había hecho. Y todos dicen, de verdad que este es el Hijo de Dios. Este es. Dice, en la visión de Juan de la adoración celestial queda manifiesto cómo Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, es el único digno de recibir adoración. Eso está en Apocalipsis capítulo 5 del 11 al 24. Dice que vio como un cordero como inmolado, ¿verdad? Al que le cantan, digno es, ¿verdad? Entonces él vio que él, Jesucristo como Dios, es digno de recibir adoración. Dice, Dios desde el principio ha demandado que sea Él el exclusivo ser a quien rindamos adoración. Ni aún a los ángeles nos es permitido rendirles adoración. Y hay otra cita también de lo que experimentó Juan, ¿verdad? Cuando se presenta el ángel, ¿verdad? Y él se pone. Y le dice Juan, le dice el ángel, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, le dice él. Y es donde entra toda esta falsa enseñanza de que a mí se me apareció un ángel y un ser de luz y me dijo que yo era el nuevo apóstol y el nuevo ungido de Gettysburg, ¿verdad? Y yo por eso, no.
No, ¿verdad? Es el ángel Moroni se nos apareció a todos, el indio Moroni, que es un indio que dice que se te apareció. Y ya en el último punto, hermanos, para terminar, dice Jesucristo es el único medio para alcanzar la salvación. Leemos Hechos 4:12, hermanos, por favor, porque la otra ya todas se la saben. Juan 3:16 y 17. Hechos 4:12, ¿lo tiene ya, hermano Nelson? Vamos a escuchar, hermano Nelson, hermanos, para aprovechar el tiempo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces ahí, ¿verdad? Una palabra tan maravillosa, tan poderosa, porque dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Jesucristo, el Hijo de Dios, fue quien compartió todos los atributos de Dios, pues aunque fue 100% hombre, en todo aspecto humano, mantuvo su naturaleza 100% divina, al igual que Dios. Él no es un medio para alcanzar la salvación, es el único medio para poder alcanzar. Eso de que todos los caminos llevan a Roma no aplica aquí, ¿verdad? ¿Y usted sabe por qué decían ese día? Que todos los caminos llevan a Roma. Porque cuando Roma iba a conquistar, lo que Roma hacía era preparar el camino primero donde sus ejércitos, que eran demasiado grandes, iban a llegar. Entonces Roma construyó carreteras que llegaban de Roma a muchas de las ciudades, aunque eran grandes distancias que había que recorrer. Ellos construyeron esos caminos. Entonces todos los caminos llevan a Roma, porque usted se metía en una calle grande y lo iba a llevar a Roma. Pero aquí no aplica. Jesucristo no es un medio para la salvación. Él es el único medio. Por eso decía estos de la luz del mundo en México. Ellos dicen que al morir, alguien que va ahí primero tiene que ser juzgado por el apóstol Joaquín y también por Jesús. Imagínense con una gran blasfemia que hay a poner a un hombre a la par de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y así también los testigos de Jehová, los que tienen a José Smith, dicen que todos tienen que pasar por José Smith primero. Sí, hermano. Y hermano dice, cuando dice que a los que vosotros hay que saber juzgar, porque no sabéis que vosotros juzgaréis, seréis jueces, juzgaréis al mundo. Entonces, pero eso sí va a ser, pero para la iglesia. No, o sea. Y eso es algo que va a pasar allá en el reino milenial de Cristo, y es una cuestión bien, porque por eso dice él, ¿verdad?, que él ha hecho a nosotros un reino de reyes y sacerdotes para Dios, ¿verdad? Y que vamos a juzgar al mundo, que se nos va a dar esa autoridad como para gobernar, ¿verdad?, en un mundo donde va a haber paz y donde va a haber. Pero eso es otra parte, hermano, de la palabra, que quiere otra explicación. Ahí. Pero sí hay que estar preparado, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer Dios eso? O sea, entonces eso no es para cuando, eso no es en el juicio del trono blanco, que yo pensaba que era para que vamos a, o sea, que iba a juzgar cuando estuvieran dándole a los mundos, o sea, a los que no salvos, cuando el Señor Jesucristo o Dios los va a comprobar su culpabilidad. Yo pensé que ahí era cuando nosotros íbamos a hacer el papel de juez. No, ahí no, ahí solo es el juicio del trono blanco de Dios, ¿verdad? Sí, de Dios. Ahí solo es Dios el que está ahí, y donde dice, ¿verdad? Y ahí ya nadie llega para salvación, hermano. Al juicio del trono blanco ya nadie va a llegar para salvación. Todos los que llegan ahí es porque ya nadie, el nombre de nadie que llegó ahí estaba escrito en el libro de la vida. No es que va a ser un gran librote, vamos a ver. Montes de Oca Roy, vamos a chequear. Porque para eso va a estar el tribunal de Cristo, que esa es otra. Pero entonces, ¿y a qué mundo? Si entonces, ¿a cuál mundo? O sea, ¿a qué mundo se va a juzgar? Eso es harina de otro costal, bueno, ahorita no se lo puedo explicar, pero lo vamos a tratar de explicar un día de estos. Perdone que no se lo pueda explicar ahorita hoy. Falta un poquito. No, varón, gracias por sus preguntas, pero ahorita como queremos aprovechar el tiempo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Fue a través de la encarnación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo que se abrió una puerta a la humanidad para alcanzar eterna salvación del alma. Pues el pecado que ha existido desde el Edén continúa creando división entre Dios y los hombres. Fue por eso necesario un sacrificio no humano, sino divino, limpio, puro, santo, sin contaminación, para que fuese acepto delante de Dios. El alcance universal del sacrificio de Cristo
y la potestad dada por el Padre a su Hijo para perdonar los pecados no indica que todas las almas han de ser salvas, sino que es posible para toda alma ser salva si aceptan las condiciones del Evangelio, las cuales son el arrepentimiento y el creer con fe. Sin embargo, si deciden resistir o rechazar el Evangelio, se excluyen automáticamente de la salvación. Que era lo que leíamos ayer, ¿verdad? San Juan 3:19. ¿Verdad? Que el que cree no ha sido condenado. Pero el que no quiere creer, él ya ha sido condenado. Pero no porque Dios lo condenó, sino porque él mismo tuvo esa. Entonces, la salvación es universal, pero no significa que todo el mundo va a ser salvo. Va a ser salvo el que decida alinearse al plan de Dios. El que no, pues ya tuvo su oportunidad. Él se excluye solito. El creer o rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma y entender que fue Dios mismo hecho semejante a nosotros en forma humana es decisión de cada ser humano. Dios le da la libertad al hombre de elegir, dejándole saber a través de su palabra de los beneficios o consecuencias eternas de cualquiera que sea la decisión que el hombre decida tomar. Aquí está. Daniel 12:2 dice al final, ¿verdad? Que un día todos vamos a ser levantados, ¿verdad? Todos van a levantarse, pero unos van a ser para condenación y otros van a ser para salvación. Esa es decisión de cada ser humano. Escribimos, hermanos, el Antiguo Testamento nos revela a un hombre hecho a la semejanza de Dios. El Antiguo Testamento nos revela a un hombre hecho a la semejanza de Dios. ¿Cómo? El Nuevo Testamento nos revela a Dios hecho a imagen del hombre. El Antiguo Testamento nos revela a un hombre hecho a la semejanza de Dios. Y el Nuevo Testamento nos revela a Dios hecho a imagen del hombre. El cambio, ¿verdad?, radical que hay en la palabra de Dios. Por último, ¿verdad?, leemos para terminar. ¿Lo tienen todos, hermanos? Falta un poquito para llegar. Un poquito, vale. ¿Entienden esa parte, verdad, hermanos? Donde dice que el Antiguo Testamento nos revela a un hombre hecho a la semejanza de Dios. Y el Nuevo Testamento nos revela a Dios hecho a imagen del hombre. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Dice, es por esto por lo que la deidad de Cristo es y seguirá siendo una de las columnas que sostengan a la iglesia hasta su regreso glorioso, por quienes aman y esperan su venida, honrando y valorando el regalo maravilloso dado por Dios a la humanidad.